Hola, buenas tardes. Bueno, como recordaréis, nos hemos quedado en el capítulo 4, las ilusiones del ego, el subcapítulo 5, la ilusión del ego-cuerpo. En el párrafo 2 nos dice, una de las causas principales del estado de desequilibrio del ego es su falta de discernimiento entre lo que es el cuerpo y lo que son los pensamientos de Dios. Los pensamientos de Dios son inaceptables para el ego porque apuntan claramente al hecho de que Él no existe. Como hemos dicho a veces, y vamos a recordar, los pensamientos de Dios solo se pueden oír cuando paramos la cháchara del ego, la voz del cuerpo, porque es de la mente errónea, ¿no? Cuando paramos esa voz es cuando podemos oír los pensamientos de Dios. Y cuando eso ocurre, el ego está en serio peligro, porque esos instantes en los que escuchamos los pensamientos de Dios, escuchamos verdaderamente, no hay ego, no existe el ego. Por lo tanto, él teme a esos pensamientos tanto como dice que confunde esos pensamientos, los confunde con el cuerpo, ¿no? Y que a ambos les tiene miedo por ese desequilibrio que hay en su discernimiento, que no puede discernir. Dice, el ego, por lo tanto, los distorsiona o se niega a aceptarlos. ¿Cómo los distorsiona? Pues en cuanto se da cuenta de que estamos escuchando verdaderamente la voz de Dios, que es el escuchar verdaderamente lo que está en el aquí y en el ahora, pues entra con su cháchara, entra a contarnos cosas e interrumpir el hecho de que podamos escuchar los pensamientos de Dios, ¿no? Dice que los distorsiona o niega o se niega a aceptarlos, pero no puede hacer que dejen de existir. A pesar de que estemos escuchando la voz del ego continuamente, que es estar escuchando nuestros pensamientos, lo que consideramos nuestros pensamientos, pues a pesar de que esto esté ocurriendo, la voz de Dios nunca cesa, siempre sigue estando, aunque no la podamos percibir por el sonido, como dice el curso, dice la voz estridente, ¿no? del ego, que no nos permite escuchar el silencio. Dice, el ego por consiguiente trata de ocultar no solo los impulsos inaceptables del cuerpo, sino también los pensamientos de Dios, ya que ambos suponen una amenaza para él, dado que lo que básicamente le preocupa es su propia supervivencia ante cualquier amenaza. El ego los percibe a ambos como si fueran lo mismo, y al percibirlos así, evita ser aniquilado, como de seguro lo sería en presencia del conocimiento, en presencia del silencio, en presencia de la voz que en el silencio podemos escuchar, que son los pensamientos de Dios, los pensamientos verdaderos, pues en ese dice que sería aniquilado en ese momento, ¿no? De escuchar verdaderamente el silencio, ¿no? En el párrafo 3 sigue, cualquier sistema de pensamiento que confunda a Dios con el cuerpo no puede por menos que ser demente. Sin embargo, esa confusión es esencial para el ego, que juzga únicamente en función de lo que supone o no una amenaza para él. Para el ego está muy bien que confundamos eso, porque eso es lo que hace
que Él persista en su existencia, ¿no? Si tuviéramos el conocimiento de la realidad, del pensamiento real, pues Él ya no podría captar nuestra atención y darle nuestra energía como algo que existe realmente. Pero que le tenga miedo al cuerpo con el que se identifica tan íntimamente no tiene ningún sentido. Dice que tiene sentido que le tenga miedo a los pensamientos verdaderos, puesto que eso nos lleva al conocimiento, pero que además le tenga miedo al cuerpo con el que se identifica tan íntimamente, no tiene ningún sentido. Le tiene miedo porque en el fondo sabe que el cuerpo no es para siempre, no es eterno, por lo tanto, eso es lo que él no ha conseguido y lo que le gustaría conseguir, ¿no? No tener fin, ser eterno, pero el cuerpo no se lo puede proporcionar. El cuerpo es el hogar que el ego ha elegido para sí. Esta es la única identificación con la que se siente seguro, ya que la vulnerabilidad del cuerpo es su mejor argumento de que tú no puedes proceder de Dios. La duda, cuando nos identificamos, que es siempre, pero bueno, hay veces, momentos en los que estamos quizás un poco más conscientes y el ego tiene que hacer que el cuerpo sienta y recuerde su vulnerabilidad, porque es la manera en la que entra la duda si realmente nosotros somos hijos de Dios o si realmente el cuerpo es una ilusión de la mente o si realmente estamos equivocados, ¿no? Y lo verdadero es el cuerpo. Por eso el ego aprovecha e infunde esas dudas para que dice que es el argumento que utiliza para que nos confundamos y realmente dudemos si procedemos de Dios, ¿no? Y por lo tanto tenemos las cualidades que tiene Dios, ¿no? De eternidad, de invulnerabilidad, de infinitud, en fin, todas sus cualidades, ¿no? Dudamos cuando nos identificamos con el cuerpo y el cuerpo se percibe vulnerable por una enfermedad, por un malestar, por una situación que no le gusta al ego, pues es cuando más dudas entran, ¿no? Dice, esta es la creencia que el ego apoya fervientemente. Sin embargo, odia al cuerpo porque no lo considera suficientemente bueno como para ser su hogar. Es lo que he dicho, ¿no? Se identifica con él, pero en el fondo es un amor-odio, ¿no? Porque sabe que el cuerpo no le va a proporcionar la eternidad y lo considera poco para él, ¿no? En este punto es donde la mente queda definitivamente aturdida. Habiéndole dicho al ego que ella es realmente parte del cuerpo y que el cuerpo es su protector. También le dice que el cuerpo no puede protegerla. Por eso en ese momento la mente queda totalmente aturdida, ¿no? Por las dudas. A la vez que me dice que formo parte del cuerpo, dice que no nos puede proteger, ¿no? Por consiguiente, la mente inquiere, ¿dónde puedo encontrar protección? A lo que el ego responde, en mí. La mente, y no sin razón, le recuerda al ego que él mismo ha insistido que con lo que ella se tiene que identificar es
con el cuerpo, de modo que no tiene objeto recurrir a él para obtener protección. La mente, y no sin razón, le recuerda al ego que él mismo ha insistido que con lo que ella se tiene que identificar es con el cuerpo. ¿Cuántas veces nos hemos dicho que somos el cuerpo, que somos la mente, ¿no? Y que lo que verdaderamente somos es el cuerpo, ¿no? De modo que no tiene objeto recurrir a él para obtener protección. No tiene objeto recurrir al ego, puesto que el ego es el que nos dice que nos tenemos que identificar con el cuerpo. El ego no dispone de una respuesta plausible para esto, puesto que no la hay. Pero sí dispone de una solución típica: eliminar la pregunta de la conciencia. Eso es lo típico del ego. Cuando no tiene respuesta a una pregunta, que es siempre, porque nunca el ego puede tener respuesta a las verdaderas preguntas, puesto que del ego no hay sabiduría, no hay conocimiento. Por lo tanto, todas las preguntas que hace el ego son preguntas con su propia respuesta. Todo lo que no sea coincida con su propia respuesta no le da por válido, no lo satisface, porque no puede conocer otra cosa. Su única solución, ya que no tiene respuesta, es obviar las preguntas. Cuando las preguntas son verdaderas, las olvida. Pone una tela por encima de ignorancia, ¿no? De invisibilidad a la pregunta. Elimina la pregunta de la conciencia. Una vez fuera de la conciencia, la pregunta puede producir desasosiego, y de hecho lo produce, pero no puede ser contestada, porque no puede ser planteada. No puede ser planteada porque el ego, como he dicho, no puede plantear verdaderas preguntas a las que no podría tener verdaderas respuestas. Por lo tanto, sí que se puede percibir desasosiego porque el espíritu sabe que se está obviando las preguntas, pero desde el ego no podemos esperar conocimiento ni respuestas. Esta es la pregunta que debes hacerte. ¿A dónde debo acudir en busca de protección? ¿A dónde debo acudir en busca de protección? Si yo me considero el cuerpo, ¿a dónde debo acudir en busca de protección para el cuerpo? Esa es la verdadera pregunta. Dice, busca y hallarás. No significa que tengas que buscar a ciegas y desesperadamente algo que no podrías reconocer. La búsqueda que tiene sentido se emprende conscientemente, se organiza conscientemente y se dirige conscientemente. El objetivo debe formularse claramente y luego tener siempre presente. Aprender y querer aprender son inseparables. Aprender es inseparable del querer aprender. Si no quieres aprender, no vas a aprender absolutamente nada. Y si no tienes un objetivo claro y constantemente presente en la mente, tampoco puedes aprender, porque
el ego siempre va a tratar, como he dicho, de obviar lo que preguntes porque no quiere aprender nada, puesto que lo que sería aprender realmente él es incapaz de aprenderlo. Dice, te resulta más fácil aprender cuando crees que lo que estás tratando de aprender tiene valor para ti. Eso siempre y en todos los aspectos, ¿no? Aprendemos aquello que valoramos, que tenemos claro que es importante y que ese objetivo no lo perdemos de vista porque es para nosotros lo más importante. Por eso dice que aprendes cuando lo que realmente quieres aprender le das verdadero valor. Si no, no lo aprenderás. Ahora bien, no todo lo que tal vez quieras aprender tiene un valor duradero. En realidad, muchas de las cosas que quieres aprender tal vez las hayas escogido precisamente porque su valor es efímero. El ego cree que es una ventaja no comprometerse con nada que sea eterno, ya que lo eterno solo puede proceder de Dios. La eternidad es la única función que el ego ha tratado de desarrollar, si bien ha fracasado repetidamente. Por eso nos lleva siempre introduce siempre las dudas en nosotros, la duda de si verdaderamente lo que vamos a hacer o queremos hacer es valioso, si verdaderamente nos sirve o no nos sirve, porque el ego nunca quiere comprometerse con nada eterno, puesto que él no podría llevar a término nada eterno, puesto que sabe de su tiempo, sabe de que es efímero todo en él. Por lo tanto, aunque le gustaría, por eso hay ese amor-odio con el cuerpo, y lo intenta, dice que siempre fracasa, porque es imposible que el ego sea eterno. Dice, el ego transige con la cuestión de lo eterno, al igual que con todas las cuestiones que de algún modo tienen que ver con la verdadera pregunta, la cual espera encubrir y mantener fuera de la conciencia, ocupándose de asuntos marginales. O sea que la verdadera pregunta siempre trata de encubrirla y de entretener la conciencia con asuntos marginales, con asuntos sin importancia del día a día, ¿no? Hacer un mundo de cualquier cosa, hacer un problema enorme y repetirnoslo 100.000 veces, de cualquier nimiedad. Entonces, así mantiene entretenida a la conciencia y no le permite hacerse las preguntas importantes. La tendencia típica del ego de estar continuamente ocupado con nimiedades tiene como objetivo apoyar ese propósito, el propósito de que la conciencia no se mire a sí misma y no se haga preguntas importantes sobre quién es y sobre en qué se está proyectando, dónde se está poniendo su atención y su energía, ¿no? Uno de sus ardides favoritos para obstaculizar el aprendizaje es embarcarse en problemas diseñados de tal manera que su resolución sea imposible. Es buscar querer encontrar solución a cosas que de antemano no las puede tener, no las tiene, pero sí que le da vueltas y vueltas y 100.000 veces te trae el mismo estado mental, el mismo
el mismo problema mental y donde no puede haber salida, simplemente es dar vueltas a la jaula, ¿no? En la que la mente, la conciencia cae rendida, ¿no? La pregunta que nunca formulan quienes se embarcan en tales maniobras dilatorias es ¿para qué? ¿Para qué le doy vueltas a esto que no tiene ninguna salida, no tiene ninguna solución? Pero no caemos en cuando la mente nos trae una y otra vez la misma historia, que no es para encontrar ninguna solución, no es para nada, simplemente es para estar en ese estado mental de víctima, en ese estado mental de sufrimiento, en ese estado mental de impotencia, y le das vueltas y estás de nuevo otra vez en ese estado mental. No caemos en parar y decir, ¿para qué? ¿Para qué? ¿Esto tiene algún arreglo? ¿Tiene alguna solución? No lo voy a encontrar dándole vueltas a lo mismo. Solo podría encontrarla si paro esto. Dejo espacio para que la respuesta se manifieste, para que verlo de otra manera sea posible. Dice, esa es la pregunta que tú tienes que aprender a plantear en relación con todo, en relación con todo lo que el ego nos muestra en la mente para entretenernos. Nimiedades que no son verdaderos problemas, que no tienen verdadera solución y que solo buscan entretenernos. Para todo eso es parar y hacerse esa pregunta. ¿Para qué? ¿Dónde me lleva esto? ¿Qué propósito tiene esto? Es lo mismo, ¿qué propósito tiene esto? El único propósito, si eres un poco inteligente, es darte cuenta que es entretenerte, que es hacerte perder el tiempo y hacerte permanecer en un estado mental negativo, en un estado mental egoico, que el ego se apodera y el ego existe ahí como una realidad en ti. Sea cual fuere, dirigirá tus esfuerzos automáticamente. Cuando tomas una decisión con respecto a un propósito, tomas una decisión con respecto a los esfuerzos que vas a llevar a cabo en el futuro. Por eso es importante tener un objetivo claro, tomar una decisión y poner todo nuestro esfuerzo en conseguir llevar a cabo esa decisión, no perderla de vista y llegar a poner todo el esfuerzo que haga falta para llegar a ese objetivo, ¿no? Y esta decisión permanecerá en vigor a menos que cambies de parecer. Bueno, cuando cambiamos de parecer, porque hemos aprendido algo y ya vemos las cosas de otra manera, está muy bien. Ya nuestro objetivo ha podido cambiar, pero mientras que nuestro objetivo sea claro, veamos que es importante, tenemos que poner todos nuestros esfuerzos en mantenerlo en nuestra visión, en mantenerlo presente siempre. Y cuando el ego tome el mando por unos instantes, saber pararlo, saber decir, ¿qué objetivo tiene esto? ¿Dónde me lleva esto de darle vueltas? ¿Para qué? ¿Para qué? Bueno, pues llegamos al 6, la recompensa de Dios, las recompensas de Dios. El ego no reconoce el verdadero origen de la amenaza y si tú te identificas con el ego, no entenderás la situación tal como es. Lo único que le confiere al ego poder sobre ti es la lealtad que le guardas. El único que le confiere al ego poder sobre ti es la lealtad que le guardas. Lealtad porque lo consideras importante. Lealtad porque tus pensamientos los consideras importantísimos.
los consideras que eres tú, que te representan, los consideras tu identidad. Y si te identificas con eso, con que tu identidad es tus pensamientos, ese es el poder que le estás dando al ego, el único que tiene. Cuando dejas de darle ese poder porque te das cuenta que tus pensamientos nunca fueron tus pensamientos, te identificaste con ellos, pero los pensamientos, son información en forma de energía que hay en la mente. Y si dejas de identificarte con ellos y puedes de esa manera identificarte con el espacio infinito de todas las posibilidades que existen, dejas de limitarte a esos pensamientos. Por lo tanto, ya no le vas a dar valor a lo que ves que no lo tiene, puesto que esos pensamientos son limitadísimos, son una identificación con algo muy poco, muy pobre, muy pequeño, que no tiene ningún poder y que es totalmente vulnerable. Y que además, si te identificas con la vulnerabilidad, te estás perdiendo la posibilidad de identificarte con el ser invulnerable que realmente eres. Me he referido al ego como si fuera una entidad separada que actúa por su cuenta. Esto ha sido necesario para persuadirte de que no puedes descartarlo a la ligera y de que tienes que darte cuenta de cuán extensa es la parte de tu pensamiento que él controla. Tenemos que darnos cuenta del poder que tiene el ego en nosotros. ¿Cómo? Dándonos cuenta de que nos identificamos con todos los pensamientos y los consideramos lo más importante que tenemos. Y dice que por eso nombramos al ego como si fuera algo separado de nosotros, como si fuera una entidad separada. Y está bien porque es como le podemos dar el verdadero poder, el valor que tiene, para no desestimarlo, para darnos cuenta de que es muy, muy poderoso, muy, muy importante para nosotros. Por lo tanto, no lo podemos tratar a la ligera, ¿no? Como si, bueno, pues yo puedo en cualquier momento dejar el ego atrás, ¿no? No es así. Dice, cuán extensa es la parte de tu pensamiento que él controla. Sin embargo, no nos podemos detener ahí, pues de lo contrario, no podrías sino pensar que mientras estés aquí o mientras creas estar aquí, estarás en conflicto. Eso lo pensamos muchas veces, ¿no? Decimos, es que mientras esté en el cuerpo, siempre voy a tener el conflicto, porque siempre voy a ser el ego. Dice que no nos tenemos que quedar ahí. Tenemos que ir más allá y confiar en que podemos estar aquí, en el cuerpo, en el sueño del mundo, y sin embargo estar liberados del contenido de la mente, liberados de identificarnos, no del ego, porque el ego va a estar, pero el ego forma parte de nosotros cuando no nos identificamos con que somos eso, sino que el ser es todo. El ser es la mente, el ser es el cuerpo, el ser es el ego, que es todo lo contrario. No soy el ego, sino que desde el ser puedo contar con todos esos aspectos que me forman y que me permiten estar expresándome aquí, ¿no? Y dicen, no tienes que creer que vas a estar siempre en conflicto. El ego no es más que una parte de lo que crees acerca de ti. Tu otra vida ha continuado sin ninguna interrupción y ha sido y será siempre completamente inmune a tus intentos de disociarte de ella.
Como he dicho antes, pues a pesar de que en nuestra mente esté la voz estridente del ego y solo escuchemos eso, el silencio sigue estando ahí, la voz de Dios sigue estando ahí y nuestra propia vida como espíritu ha continuado y continúa eternamente ahí, aunque no la podamos estar viviendo, experimentando, puesto que lo que nos permite es la conciencia y la conciencia la tenemos al servicio de la voz del ego. Le ponemos nuestra atención, nuestra conciencia en escuchar la voz. Dice, pero tu vida ha continuado sin interrupción y ha sido y siempre será completamente inmune a los intentos de disociarte de ella, a los intentos de ser el cuerpo, ser el ego, escuchar y darle importancia al sueño del ego. A pesar de todo eso, eso no evita que nuestra verdadera vida continúe eternamente. Bueno, pues lo vamos a dejar aquí y continuaremos por el subcapítulo 6, párrafo 2. ¿De acuerdo? Bueno, pues gracias por vuestra atención y un abrazo.